Hola, buenas, sean bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Gracias por estar aquí. Espero que les guste el tutorial que les voy a compartir hoy. Es un juego de brazalete y topitos muy lindos. Aquí yo tengo un tramo de alambre número 18. Lo dividí en dos. Este tramo mide 44 centímetros y dividido en dos son 22 centímetros cada hebra. Entonces lo dividí así de esta manera porque aquí voy a hacer, esto nos va a servir para el cierre. Esa es otra de las formas en las que les voy a explicar cómo hacer un brazalete. Entonces vamos a tomar alambre, un pedacito de alambre número 24. Y como yo guardo siempre los tramitos pequeños que me sobran de alambre, pues vamos a aprovechar este que tengo aquí. Y lo voy a utilizar para esto. Vamos a dividir así con este alambre el cierre. Vamos a fijar bien. Cortamos. Y cortamos. Y aplanamos con nuestra pinza plana. Ahora vamos a tomar nuestra pinza mandril 6 en 1 y nos vamos a ubicar, ubicar nuestra uña, nuestro dedo pulgar y tomamos, nos ubicamos así, o ya si no tienes tu uña para que te ayude, entonces hazlo con la pinza, más fácil. Vamos a hacer este doblez, ¿ok? Entonces, ahora que tenemos ese doblez, nos ubicamos en la posición número 3 de nuestra pinza mandril y vamos así de esta manera, vamos a bajar el cierre, o sea, vamos a bajar el excedente que nos teníamos así. Y ahora vamos a agarrar nuestra pinza de punta fina y vamos a posicionarnos aquí para levantar un poco la puntita de esta forma que hicimos y quedamos así. ¿Ya miraron? Entonces ahora que estamos acá, vamos a abrir el alambre así. Vamos a abrirlo con cuidado, ¿verdad? Y nos vamos a ubicar aquí en esta posición, así la pinza no importa. Todo es que sea el tamaño de la piedra que vamos a colocar. Ok, que sea por ejemplo, vamos a colocar este tipo de forma. Y entonces más o menos calculamos el tamaño según de la piedra que vamos a utilizar. Y ya estamos aquí, ubicadas así de esta manera. Ahí. Vamos a bajar esto hacia acá. Y ahora vamos a empezar a colocar nuestras piedras. Miren cómo quedamos. Entonces vamos a fijar nuestro alambre. Aquí yo ya metí en el alambre número 24 estas formas así como unos tubitos. Y vamos a fijar el alambre. Pueden hacerlo también con, yo aquí hice una, miren, con piedra número 8, turquesa. Y quedó así, se ve bella.
Miren cómo quedó por acá. Y así se ve por acá. Entonces, vamos a empezar a fijar nuestro alambre. Vamos a fijarlo así. Aquí. Nos ayudamos con nuestra pinza para alar y nos llevamos el alambre al fondo. Aquí. Entonces, una vez estando aquí ubicadas, vamos a empezar a colocar las piedras. Ahí. Entonces, colocamos, dejamos abierto esto, todavía no lo cerramos, porque por ahí nos vamos a ayudar a ir metiendo el alambre, que el alambre entre por ahí, y para así de esa forma vamos a ir colocando nuestras piedritas. Ok. Entonces ahora pasamos hacia arriba, damos una vuelta. Y ajustamos bien. Traemos la siguiente piedra. Entonces, y vamos a ir alisando por si se nos ha el alambre desalineado. Y fijamos bien. Siempre cuidando de que la piedra quede en el nivel del tamaño de ella, que no nos quede alambre sobrando o la piedra nos quede así por encima y se ve el alambre. Entonces ahora pasamos por arriba, damos esta vuelta y colocamos la siguiente piedra. Ahora acá vamos hacia arriba y colocamos bien nuestro alambre y colocamos la siguiente piedra. Así vamos a ir hasta rellenar 15 centímetros de piedra. Son 15 centímetros de piedra y luego ya vienen los cierres. Entonces los 15 centímetros no vamos a incluir cierre. Cuando es un brazalete que lo queremos ajustado, que sea del tamaño de nuestra muñeca y que no le queremos poner cierre porque solamente va a ser un brazalete, entonces lo vamos a hacer de la misma medida de nuestra muñeca. Si tu muñeca mide 16 centímetros, entonces tienes que hacerla de 16 centímetros completa para que ajuste bien ajustada a nuestra muñeca. Entonces, pero cuando es con cierre, tenemos que hacerla con 15 centímetros de piedra, que es la medida estándar de una pulsera, y sin incluir los cierres. Ya con los cierres viene quedando como de 17, 18 centímetros. Y vean, así vamos a ir. Y entonces yo pongo esta última y volvemos cuando haya
completado todas las piedras. Mire, así vamos por atrás y así vamos por el frente. Ya volvemos. Ok, aquí ya concluí los 15 centímetros. Miren qué bella se ve. Si desean la pueden dejar así, pero yo le voy a colocar este extra. Vamos a colocarle alambre entorchado número 24. Puede ser alambre número 22 también. Entonces aquí vamos a cortar. Vamos a cortar como a unos 15 centímetros. Y vamos aquí ya a realizar el cierre. Entonces, estando aquí, vamos a dejar este alambre por acá y estos dos vamos a traernos este o cualquiera de los dos lo traemos hacia acá. Así. Y este también lo vamos a traer hacia acá. Dejando un leve espacio, ¿verdad? Dejamos ahí un leve espacio. Ahora vamos a cortar cualquiera de los dos. Entonces, pero como a mí me gusta aprovechar y hago antes de cortar por ahí mismo unas argollitas, entonces voy a hacer unas argollitas y después corto al nivel que necesito. Entonces ahí voy a cortar aquí a ras en el nivel de la altura donde termina lo que es este lado de la pulsera. Y estas cositas aquí voy a aprovecharla para hacer unas argollitas. Entonces aquí el alambre está limpio, entonces giro y corto. Voy a redondear un poco aquí. Estas son unas técnicas que ustedes tienen que saber para aprovechar alambre y no desperdiciar. Corto, limpio y ya tengo mis dos argollitas, ¿ves? Que ya puedo ocupar. Y miren, ahora este otro lado del alambre, este otro excedente, voy a hacer el cierre. De esta forma es una, vamos haciendo esto. Ahora que quedamos aquí, me sobró un poquitico, voy a dejar una argolla doble para el cierre. Me sobró un chinguín, entonces corto eso y quedó así. Miren, miren qué espectáculo. Ok, ahora con este alambre que tengo aquí, yo voy como a fijar, a asegurar este cierre para que no me quede vulnerable. Sino que yo con esto pues estoy como sellando este cierre, asegurándolo. Ando un poquito maluca porque me dio tos y el jarabe que estoy tomando es un jarabe natural, pero no sé, lo pone a uno como sueñoliento y entonces ando así como decaída, pero no pierdo las ganas de trabajar, ¿ves? Yo no puedo estar sin hacer nada. Es que no sé, me apasiona tanto hacer esto que
Es lo único que no me da pereza hacer. Ok, entonces miren, amores, así quedamos. Así quedó de bonito esto. Miren. Y vamos ahora a cortar. Vamos a cortar esto por acá de manera que no nos pinche la mano. Ahí, con cuidadito. Ahora miren, quedamos aquí. Voy a cortar el excedente de este otro, de esta otra parte. Y listo. Ahora viene en acción nuestro alambre número 24 entorchado. Yo entorché 420 centímetros de alambre número 26 para hacer el brazalete y los topitos. Y vamos a fijar este alambre así. Miren aquí. Lo voy a traer hacia acá. De esta manera. Ahí. Aquí. Ubicamos bien. Y ahora a partir de aquí empezamos a ir colocándonos en 2 vueltas o damos una, como ustedes quieran, pero yo voy a dar 2. Yo voy a dar 2 vueltas en cada espacio de piedra. Así ven, miren qué fácil. Esto no es difícil, es fácil. Todo es que hay que tener paciencia y cuidando los detalles. Vamos cruzándonos. Una vez que dimos la vuelta en ese, cruzamos así al siguiente. Damos las 2 vueltas. Vean así y cruzamos al siguiente. Damos las 2 vueltas y cruzamos al siguiente. Y bueno, ya regreso cuando haya completado. Así de esta misma manera yo voy a hacer todos los 15 centímetros de esta pulsera. Así vamos, vean. Ya volvemos. Entonces miren, amores, aquí ya concluí. Miren qué belleza de pulsera, de brazalete, qué hermoso por aquí, por la parte de atrás. Entonces aquí ya finalizando, vamos aquí a dar solo una vuelta. Aquí en el final voy a cortar y aquí fijo así de esta forma. Así fijo el alambre. Me lo traigo para acá. Y fijando bien.
y listo. Ya aquí podemos cortar, quedamos así y aquí corto y aplano con mi pinza. Bien. Ahora lo que queda es cortar esto por acá. Y quedamos así. Este cierre quedó hacia arriba porque este tipo de cierre no es que estorbe tanto cuando queda hacia abajo, pero yo creo que es mejor que quede hacia arriba este tipo de cierre porque se cierra más fácil. Miren, yo este de aquí lo hice hacia abajo, pero eso es algo que les voy a dejar por acá también. Algo que yo pues, o sea, uno va descubriendo cosas, cómo es mejor y cómo es peor y todo eso. Entonces, para que tomen nota de estos. Este cierre aquí está bien, pero para mi parecer yo descubrí, o quizás otra ya lo haya descubierto, ¿verdad? Pero yo les quiero compartir por acá que cuando este tipo de brazalete lo hacemos así, desde el cierre, desde el brazalete, desde del mismo alambre, lo dejemos hacia arriba, porque es como mucho mejor para colocarnos la pulsera. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es a colocar una extensión, una cadenita de extensión, ya sea con argollitas de puro alambre o una cadena de extensión. Pero no les mostré cómo se miraba por el frente, ¿verdad? Miren, vean cómo se ve por acá. Lo pongo para acá así y así se ve aquí. Ay, qué belleza. Miren, qué belleza. Entonces, vean. Qué cosa más linda. Entonces, miren esta otra. Bueno, les voy a mostrar esta otra para cerrar. Es mi punto de vista, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer el cierre como a ustedes les parezca mejor. Pero yo les quiero siempre compartir todas mis experiencias. Miren. Entonces lo cerramos aquí así, o le ponemos ahí algo de una extensión. Mi muñeca porque es delgada, ya quisiera yo ser delgadita toda, pero esta muñeca, bueno, mi muñeca es delgada. Entonces esta me cerró así bien. Me quedó el brazalete ajustado a mi mano, a mi muñeca. Entonces a le puse cierre, le puse aumento, le aumenté y el cierre quedó hacia abajo. Pero a mí me gusta más el cierre hacia arriba. ¿Y a ustedes? ¿Cómo les gusta más? Cuéntenme. Pero yo trabajo conforme al gusto del cliente, así que bueno. Vamos ahora con los zarcillos, que están una belleza también. Ok, entonces vamos con los topitos. Es una especie de dona, pero con este tipo de piedritas cuadraditas para que haga juego con esta pulsera. Entonces sería espectacular también hacer el anillo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro alambre número 20 o 18,
Por cierto, aquí les dejo el link a los nuevos seguidores donde compro los alambres chapado en oro. Aquí les dejo el link donde pueden conseguir también las piedras y el link de las herramientas, ¿ok? Entonces, para que sepan, ¿ok? Yo les hice un video sobre hablando del cuando recibí un pedido de alambre esmaltado. Ese alambre también, él lleva oro. Lo que es que él es galvanizado en color oro. Ese material no cambia de color, es súper bueno, no sé, así como dice la propaganda en su página, dice que no se dislustra, no cambia de color. Así que es súper buenísimo, es hipoalergénico, es libre de níquel y de plomo, así que se los recomiendo también. Y el enchapado pues en oro, que es calidad también del que yo compro, que hasta ahora pues me ha salido muy bueno. No tengo queja de ese alambre. Vamos a trabajar en la posición número 5, 2, 3, 4, 5. Esta es la 5. Y con nuestro alambre previamente limpio, sin tener ningún excedente aquí, vamos a hacer el topito, ¿verdad? En vuelta y media. Ahora, una vez que estamos acá, con nuestra pinza plana, vamos a traernos el alambre hacia arriba. Quedamos así y ahora vamos a cortar a 1,5 centímetros. Después ajustamos. Ok, entonces ahora, una vez estando aquí, vamos a hacer la segunda parte, que es esta, porque la que lleva el topito es la primera y esta es lo que nos completa la donita. Entonces vamos a tomar nuestro mandril de forma redonda y lo vamos a hacer en la posición 7 con el alambre número 18. Vamos a alisar, ubicados acá, primero en la 6, ¿verdad? Y luego nos pasamos a la 7 para tener una forma compacta, uniforme al que hicimos anteriormente. Entonces, como es una dona que vamos a hacer, una recomendación que les voy a dar cuando vayamos a hacer aretes es tipo dona, cortemos, lo hagamos junto, ¿verdad? A la vez los dos pares, el par, pero que siempre cortemos como a la mitad. O sea, yo no voy a cortar muy cerca del primer corte, porque esto me va a ir dando, cuando yo corto, le doy bastante espacio. Esto me va a permitir a mí poder ajustarme al tamaño que en realidad necesito. Entonces, como ven aquí, yo lo corté de ese tamaño, pero queda más grande porque yo fui ajustándome con el sobrante que le dejé aquí. Entonces, ahora yo que me paso al siguiente tamaño y ahora aquí corto. Entonces, corto y tomo mi pieza, ¿verdad? La ajusto ahí y voy a ir colocando, primeramente voy a colocar, a fijar mi alambre número 26 en la primera pieza. Ok. Y vamos a colocar, vamos a cortar un aproximado de 35 centímetros de alambre número 26 para colocar las piedras. Entonces, yo creo que me expliqué bien, ¿verdad? Cuando les dije respecto a cuando cortamos, hacemos la forma, más o menos calculamos el tamaño que nos vamos a tomar, pero vamos a dejarle un excedente bastante para que así mismo vayamos obteniendo en realidad el tamaño que necesitamos de dona.
Ahora me ubico. Voy a fijar el alambre como siempre lo hacemos. Así. Y de esta manera voy a doblar acá. Y ya quedó aquí posicionada para colocar la primer piedrita. Coloco, ubico mi pieza y voy armando. Entonces empiezo a armar, no toco los espacios donde tengo las terminaciones, sino que empiezo a tejer después de los cortes de los alambres. Y voy a ir así. Esto es súper fácil, solo hay que tener así un poquito de paciencia y cuidado. Entonces coloco la segunda y vamos así. Y hay que colocar, la primera la trabajamos libre y la segunda entonces vamos a colocar la misma cantidad de piedras porque es el par de topitos. Entonces vamos fijando bien, cuidando los detalles. Aquí. Y él va así todo y eso, ellos se van a colocando solitos prácticamente, claro, con ayuda de uno, pero ellos van así, el cristal va a ir colocándose según la disciplina que vayamos nosotros teniendo al colocarlo. Entonces aquí colocamos 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6 llevamos. Entonces, como podrán ver aquí, él se va abriendo, ¿verdad? Él va abriéndose. Llevamos 7. Ocho y ya viene el último. Entonces, miren, aquí 2, 4, 6, 8 y el último 9. ¿Ya miraron? El último. Entonces ahora vamos a colocar el alambre entorchado número 24. Y cortamos aquí. Entonces colocamos bien. Y aquí esto va a quedar bien fijo cuando empecemos a colocar el alambre número 24
Aquí tengo 50 centímetros de alambre número 24. Entonces voy a ajustarlo. Aquí voy a cortar eso que se ve feíto, y voy a cortar aquí porque ya concluí con lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces vamos a fijar el alambre. Podemos empezar a fijarlo desde acá abajo y dejamos un excedente. Al final lo cortamos. Entonces, para cada topito vamos a utilizar 50 centímetros de alambre entorchado número 24. Vamos a dar una vuelta. Siempre acostumbro yo a dar una vuelta, y la segunda la damos al regreso. O sea, damos la vuelta, pues, o sea, damos la vuelta entera para la segunda. Así lo hago yo. Para esto no hay reglas. Recuerden que no hay reglas. Pero uno puede ir descubriendo cómo queda mejor las técnicas, y entonces así es que uno va aprendiendo. Para mí queda mejor cuando le doy la primera vuelta y la segunda cuando repasando. Entonces aquí voy a cortar esto y voy con cuidado, con manera, a aplanar esto por aquí. Y ahora sí vamos con la segunda. Y bueno, entonces para esto tienes que entorchar en alambre número 26. Tienes que entorchar 2 metros de alambre para los topitos. En número 26, entorchar 2 metros de alambre número 26 para los topitos. Miren qué belleza. Ajustamos ahí con las manitos. Vean qué espectacular. Bueno, ahora vamos a esto lo tenemos que buscar la manera de dejarlo fijo y que quede por abajo, porque por arriba, para que no se vea por arriba, sí se puede notar el final. Entonces recuerden que siempre que hacemos estas cositas, tratemos de que no se vea dónde iniciamos ni dónde terminamos. Aquí y aquí enderezamos esto. Aquí voy a cortar, y ese tuquito de alambre que sobró no lo vamos a botar porque nos sirve para hacer churritos cuando vayamos a hacer algún aretito, qué sé yo, o alguna pulsera que queramos adornar con churros.
Vamos a ajustar bien aquí, que esto quede, asegurarlo bien. Aquí y ahora siempre, ustedes saben de que siempre esto tiene que medir 1 centímetro aproximadamente, es el máximo. Aquí vamos a cortar ahí. Hay clientes que te lo piden que no le quede muy cortito y siempre utilizamos nuestra herramienta para alisar, para redondear el topito, así. Por aquí les dejo el link donde pueden comprarla, esta herramienta. En AliExpress la vi más barata que en Amazon, pero yo les voy a compartir ahí los dos links porque algunas dicen que no pueden comprar por AliExpress, que les resulta más cómodo por Amazon porque demora mucho más con AliExpress. Pero la verdad es que bueno, tienes que tener paciencia, comprar con anticipación y ten paciencia de esperar que llegue tu pedido, porque para que así pues puedas obtener las cosas más económicas. Y vean, aquí esto me quedó así como muy por dentro. Vamos a sacarlo un poquito. Allí. Y vean, así quedamos, mis amores. Miren qué lindos, con su respectivo brazalete. Ahí ya le puse la cadena de extensión. Por aquí les dejo el link de la cadena de extensión, que es de acero inoxidable y muy buena, por supuesto. Yo la ando aquí probando unas que compré en otras tiendas para probar a ver qué tan buenas son, porque cuando no hay en una, hay que resolver con otras. Entonces ando probando esta. Yo soy de pH fuerte. Esta me la puse ayer. Entonces, y miren, o sea, no está ni verde la piel, está el mismo color. Y cuando un producto es malo, para mí, inmediatamente se me pone verde, me empieza a poner roja la piel, me pica. Bueno, aquí esto está ahí rojito cuando me puse el brazalete, pero no tiene que ver nada con la pulsera. Entonces sí, a mí se me pone todo esto con ronchas, sarpullido, cuando un producto es malo. Entonces miren, está súper, súper bueno. Entonces voy a seguirla teniendo ahí más días para tener otra tienda como opción. Y bueno, miren qué belleza. Díganme qué les pareció. Aquí se la dejé en redondo y aquí está con de forma. En piedritas con forma. Bueno, muchas gracias, mis amores, por estar aquí. Gracias a los miembros del canal, a los que se han unido en nivel de lealtad. Gracias por su generosidad. Gracias a los de principiantes que están aprendiendo, a los de nivel avanzado, que sigamos aprendiendo. Y bueno, por aquí nos vemos en un próximo video. Bye.